Buenas noches. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8, verso 14. Y vamos a hablar de la vida plena con Dios. Antes de dar lectura, hacemos una reflexión. Una vida plena con Dios es aquel o aquella que tienen a Dios en su corazón. Y también, por esa razón, pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Cumple tus propósitos, Señor, en esta palabra. Ilumínanos, danos entendimiento, cumple tus propósitos. Amén. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para que alguien pueda ser guiado, definitivamente primero tiene que escuchar la instrucción para saber por dónde tiene que caminar. Así es que el verso nos indica que una persona que es guiada por otra tiene una relación de confianza con la otra. Es precisamente que puede recibir esa guía por esa relación de confianza que tiene con la otra persona. En este caso, el Hijo de Dios tiene una relación de amor, de confianza con Dios. Y está sellado por el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que recibió el Espíritu de adopción, por el cual puede clamar Abba Padre, que significa en diminutivo papito. Muchas veces nosotros, cuando no conocíamos a Dios decíamos Dios, Diosito, ¿verdad? Pero no decíamos papito. Y cuando una persona nace de Dios, es una persona que es sellada por el Espíritu de Dios y recibe ese espíritu de adopción. Así es que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Vamos a definir lo que es ser guiados. Esta palabra guiados del griego ago es un verbo primario que significa propiamente guiar, conducir, traer, arrear, ir, pasar tiempo, arrastrar, ir, llevar, meter, sacar, traer. Eso es lo que quiere decir guiados. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu de Dios? Es importante que nosotros veamos esta definición, porque a través de esta definición se va a enriquecer los principios que queremos tratar. Cuando define la palabra guiado, habla que el Espíritu Santo que guiará a la persona o al Hijo de Dios, y lo define, como vimos, con varias palabras, que implica que el ser guiados estamos bajo el mando y la dirección de Dios, bajo el mando y la dirección de otra persona, y que la indicación de Dios será a través de su voluntad absoluta y su trato directo en nuestras vidas. Así es que la definición arroja las palabras conducir, ir, llevar, traer, meter, sacar, arrear y arrastrar. Y bueno, en los diferentes definiciones que nos arroja, si nosotros empezamos a meditar y a observar la vida de diferentes personajes en la Biblia, como en el dado caso de Jonás.
reflexionando sobre la vida de Jonás, aunque no abran ahorita la Biblia, donde dice que Dios le dio una orden. Y le dijo: Jonás, ve y predica a Nínive, a esa gran ciudad. Pero dice que Jonás se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Como si se pudiera huir de la presencia de Dios, ¿verdad? Y dice: pago mi pasaje, me voy a Tarsis y Dios no está donde yo voy. ¿Ustedes creen eso? Pues claro que no. ¿Sí? Entonces él se levanta para huir de la presencia de Dios. Sí escuchó la voz de Dios, pero él se levanta para huir de la presencia de Dios. O sea, ignoró la voz de Dios. Entonces Dios empezó a tratar con él. Escuchó la voz, pero no obedeció. Y entonces Dios lo tuvo que arrear. Dios lo tuvo que arrastrar. Y aquí es donde aplica estas definiciones. ¿Por qué? Porque en la vida de Jonás empezaron muchos descensos. Desde el momento en que él se va, se sube a un barco, se echa a dormir en el fondo, diciendo: pues aquí nadie me ve. Y que por su causa empiezan a ocurrir muchos acontecimientos. Pero ¿qué les parece si dejamos un poquito a Jonás? Y después nos adentramos para ir con los demás principios. Así es que ser guiados implica que hay una relación con Dios y que tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Si soy guiado es porque escucho la instrucción. Nadie puede ser guiado si no escucha, ¿verdad? Y Juan 10:3 nos dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Ovejas. ¿Cómo le hacen las ovejas? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre. Diga otra vez: por nombre. Y las saca. Fíjate que este verso se ven plasmados varios principios. Una, comunión con Dios. Las ovejas oyen su voz. Oír y hablar con Dios. En esa comunión Dios nos llama por nombre. La relación con Dios es personal. Y cuando la saca ahí, interpretamos que Dios guía a sus ovejas y que las ovejas tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios o la voz de su pastor y ser guiados por él. Esto es hermoso, saber que tenemos la vida de Dios, y lo corrobora el verso 4, Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Dónde va el pastor? Delante. ¿Y sabe por qué? Porque en lo natural el pastor va delante y las ovejas le van siguiendo, y las ovejas son miopes. Diga conmigo: miopes. Pero una cosa sí, no se van a perder porque están escuchando la voz del pastor. Por eso el pastor en lo natural va delante. Y ellas conocen su voz y por eso le siguen. ¿Sí? Entonces la voz del pastor les va guiando. Dígale a su compañero: la voz del pastor le va guiando. ¿Sí? Así es que la voz de Dios nos va guiando. Y Él es el que dice: vas a ir ahí, lleva esto, vente para acá, vete a la derecha, vete a la izquierda. Nos va guiando. Su voz nos guía a través, como vemos, de su palabra y de esa voz particular, individual, de esa guía específica a través del Espíritu Santo. Así es que Dios va guiando y Él habla lo que Él quiere. Y en esa guía implica que Él actuará como Él quiere, siempre en beneficio de que nosotros vivamos una vida plena con Él.
Por esa razón, Él nos llevará, nos meterá, nos sacará. Solamente menciono también otro de los profetas, Jeremías. A Jeremías le da una orden y le dice: Jeremías, toma un cinto, pero este cinto es de color blanco. Jeremías no dijo: ¿y por qué no café? Tenía un significado para los profetas. Toma un cinto de lino blanco y camina tantos kilómetros. Y ya cuando hayas caminado todos esos kilómetros, entonces llega y vas a encontrar una roca, y en esa roca vas a meter ese cinto. Y luego, Jeremías, regrésate. Y una vez que tú te regreses, vuélvete a regresar. Y muchas veces nosotros en esa guía condicionamos y cuestionamos mucho a Dios. Pero yo no entiendo por qué Dios me hizo caminar 3 kilómetros. Y luego me dijo: mete ese cinto. Y luego me dijo: regrésate. Y luego me dijo: vuélvete a regresar. Y luego me dijo: sácalo. Y en ese momento que lo saca, encuentra el cinto podrido. Y hasta el final pudo entender el propósito. Cuando saca el cinto podrido, y entonces les dijo: ahora sí, dile a los hijos de Israel, así están sus obras, todas podridas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y muchas veces nosotros queremos hacerlo como nosotros queremos. Nosotros queremos la gente que nos quiera. Queremos decirle lo que a ellos les gusta. Porque no queremos sentirnos heridos, porque no queremos sentirnos rechazados, porque no queremos sentirnos fuera de lugar. Pero cuando Dios dice: ve y habla. Y vas a decir lo que yo quiero, como yo quiero. Y entonces Él nos lleva, nos trae, nos mete, nos conduce. Y si decimos que no, nos arrastra. Bueno, ¿verdad? Esas son todas las definiciones de guía. Guía. Porque es como Él quiere y no como nosotros queremos. Es como Él ha dispuesto a hacer su obra y no como nosotros hemos planeado. Así es que vamos a observar unos ejemplos bíblicos de alguien que vive una vida plena con Dios, escuchando la voz de Dios. Y en este caso, escuchando la voz de Dios para el evangelismo. Y vamos a ver el ejemplo de Felipe el evangelista, Hechos capítulo 8, verso 26. ¿Cuántos de nosotros ya hicimos nuestros métodos en el evangelismo? Y decimos: sí, ya sé, el paso número 1. Me encuentro a la persona y le veo a los ojos y le digo: ¿eres feliz? Y esa persona, paso número 2, me contesta: sí, soy muy feliz. Y entonces yo le digo: ¿y ahora qué le digo si me dijo que era feliz? Yo estaba esperando que me dijera que era infeliz para decirle: entonces Dios te puede ayudar. Y hacemos nuestros métodos de evangelismo. ¿Pero qué es evangelismo? Y yo quiero aprovechar pues para hablarle, claro, aquí tenemos un auditorio también de varones, pero las mujeres tienen una fuerza evangelística. Así es que hay que estar sensibles para ser usadas por Dios en el evangelismo. Dios ha usado muchas mujeres para el evangelismo. Lo vemos con la mujer samaritana. Jesús recorre mucha trayectoria en Juan capítulo 4. Va de Judea a Galilea. Se cansa en el camino. Está a las 12 del día acalorado, solo para encontrarse con una mujer. Con una mujer que para muchos tenía un pasado. Por una mujer que nadie daba nada por ella. Por una mujer que muchos atacan la imagen de la mujer, pero Jesús no. Así es que Jesús se encontró con una mujer y le dijo: dame de beber. ¿Cómo tú me dices a mí dame de beber si judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Los samaritanos era una mezcla de judíos con otra raza y eran una raza despreciable para los judíos.
Por eso es que rodeaban y daban la vuelta. Pero el Señor dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque sabía que se iba a encontrar con una mujer. Y entonces el Señor empieza a hablar con ella y le dice, dame de beber. ¿Cómo tú me pides a mí de beber? ¿No sabes quién soy? ¿Una raza despreciable? Que les decían a los samaritanos perros, que le rodeaban para no encontrarse con ellos, pero para Dios no eran despreciables. Dios no está mirando ni la raza, ni el color, ni la nación, ni tu barrio. Era necesario que pasara por Samaria. Era necesario que pasara por tu ciudad. Era necesario que pasara por tu nación. Era necesario encontrarse con una mujer. Y él se encuentra y de pronto empieza a descubrirle el corazón. Ella estaba pensando en las cosas naturales y Jesús estaba pensando en las cosas del cielo. Jesús estaba pensando en la salvación eterna en una mujer. Jesús estaba pensando en la fuerza evangelística que tiene una mujer. Y él llega el momento culmen y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ay, espérame, Señor, es que no tengo marido. Porque 5 maridos he tenido y ahora el que tengo no es mi marido. Y muchas veces decimos nosotros, no, esas mujeres en la iglesia están vetadas. Porque es una mujer con pasado, es una mujer que ha tenido 5 maridos. Es una mujer que si tú dices, ay, viene la mujer samaritana, agarras fuerte a tu esposo. ¿Verdad? Porque dices, ahí viene la viuda negra. Pero el Señor Jesús no pensó así. El Señor Jesús la miró con amor. El Señor Jesús la miró con esperanza. El Señor Jesús no le importó su pasado. El Señor Jesús vio en ella un potencial. Así es que Él usó ahí una palabra de conocimiento. Él es Dios, Él lo sabe todo de nuestra vida. Él lo sabe todo de la gente. Por eso es que necesitamos dejarnos guiar por el Señor. Así es que se encuentra con esa mujer. Y después que le revela su vida, no para juzgarla, sino para que ella tuviera una convicción de la situación en la que estaba su corazón, Dios hace algo grandioso en ella y le dice, oh Señor, parece que tú eres profeta. Porque le dijo toda su vida. Y entonces tiene un encuentro personal, toma su cántaro, ese cántaro que usaba a diario para llevar agua, y se va a la ciudad y empieza a predicar el evangelio. ¿No será este el Mesías? Me dijo toda mi vida. Y entonces aquellos hombres de Samaria creen. La guía de Dios para el evangelismo es muy particular. Hechos capítulo 8, verso 26. Y leamos. Un ángel del Señor habló a Felipe, diga conmigo, habló, diciendo, ¿y cómo somos guiados? Dios habla y nosotros escuchamos. Dios habló y Felipe escuchó y le dijo, levántate y ve hacia el sur. Y Felipe no le dijo, ¿por qué no al norte? Qué tremendo cuando alguien sabe escuchar la voz de Dios y obedecerla. Es algo poderoso, poderoso, de verdad. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y vemos cómo los primeros cristianos vivían una vida plena con Dios, le creían a Dios, escuchaban a Dios, ejecutaban la palabra de Dios sin dudar. Y por eso podían ser guiados.
El ángel del Señor habló a Felipe y le da la ubicación de a cuál ciudad debe de ir. Y aquí es donde vemos que hay órdenes generales y hay órdenes específicas. La orden general era predicar el evangelio. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí el mandato es: id por todo el mundo, ¿pero a dónde? ¿Cuál es la orden específica del Espíritu Santo? La orden específica es, en el caso de Felipe, le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esa era la instrucción específica, porque Dios nos va a hablar específicamente. Un día llegó un hermano en la fe a nuestra casa, y nosotros estábamos empezando casa de oración. Cuando nosotros empezamos casa de oración, Dios nos habló. Nos fuimos a ayunar, mi esposo y yo, para que nos confirmara. Él se mete en un cuarto, yo me meto en un cuarto. Dios le habla por su parte y me habla por mi parte. Y a los dos nos puso el mismo sentir de dónde debería de ser. Y cuando salimos nos preguntamos: ¿a dónde? Y el Señor dijo: pues con los carismáticos. Empezamos con un grupo en los carismáticos. Y dijimos: bueno, ya que ayunamos, pues vámonos al pozole, ¿no? Ya nos habló Dios, ¿cierto? Y entonces Dios nos habló, que era lo que nosotros deberíamos hacer. Empezamos en la casa de Engra, la mamá de Chuy. Ahí empezó la obra de Dios, en una casa. Y cuando quisimos cambiarle el nombre, el Señor dijo: no le cambien el nombre. Yo quiero que esta sea casa de oración para todas las naciones. Así dijo Dios. Y nosotros ya teníamos el nombre, ¿no? Pero Dios no quiso eso. Bueno, volvamos a ese Señor, a ese hermano en la fe, que nosotros lo conocíamos de la iglesia donde nacimos. Y entonces de pronto este Señor llega a nuestra casa y nos dice: ya vengo por ustedes, alístense, hagan su maleta, porque me los voy a llevar. Yo ya tengo todo listo y preparado. Nos vamos a tal provincia de México. Les tengo una casa, les tengo un terreno como para 1,000 personas, auto y buen sueldo. Y entonces Chuy volteó y le dijo: no, espérame, ¿qué te pasa? Tú no has entendido, es que Dios nos llamó a casa de oración. Y entonces volteé y le dice: ¿tú qué tienes? No tengo nada, pero tengo a Dios y he escuchado su voz. Y Dios nos dijo: aquí van a empezar la obra de Dios. Y no es por lo mucho o por lo poco que tienes. No es porque tienes un beneficio grande o porque te aseguraste primero, porque el obrero, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Así es que nos quiso comprar. Pero Chuy le dijo: por favor, entienda, nosotros hemos oído la voz de Dios, nosotros hemos sido llamados por el Señor. Dios nos quiere en este lugar y nosotros no queremos nada de usted, no queremos dinero, no queremos nada, no queremos auto, no queremos todo lo que nos paga. En ese tiempo apenas teníamos para comer y pagábamos la renta, pero teníamos a Dios. Teníamos el fuego de Dios, teníamos el llamado de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Este señor insistió tanto que Chuy le dijo: Señor, váyase por favor. Y casi lo llevó a la puerta, porque había insistido mucho. Pero es importante escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque las decisiones que nosotros tomamos en el pasado es lo que ahora somos. Es el resultado de lo que hoy vemos, aquí y en las naciones. Sabemos que no es por nosotros, sabemos que es porque Él quiso. Porque Él quiso, por su misericordia. Por su misericordia.
¿Qué hizo Felipe con la instrucción de Dios? Volvamos a Felipe, lo dejamos un momentito por ahí, ¿verdad? Hechos 8:27. Entonces él se levantó y se fue, porque el Señor le dijo, levántate y vete al sur. Él se levantó y se fue, obedeció inmediatamente la voz de Dios. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Y Dios sí entiende, y Dios sí lo ve, y sí ve el corazón. Dios conocía a ese etíope y sabía la intención de su corazón, entonces Dios cumple su propósito. Qué glorioso es tener la vida de Dios, ¿verdad? Qué glorioso es escuchar su voz y hablar con Dios y obedecer a Dios. Hechos 8:28, y volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías. Así es que el etíope estaba buscando a Dios. Él venía para adorar y estaba leyendo al profeta Isaías. Dios atrayendo al etíope. Y dice primera de Juan 4:10, lo menciono nada más. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó y nos buscó, y por esa razón, al provocar algo en el etíope, él se empezó a acercar a Dios. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, diga conmigo, el Espíritu dijo. Ahí Dios estaba hablando a través del Espíritu. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Está viendo la instrucción? Acércate y júntate. Por eso es emocionante el evangelismo. Es hermoso saber, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque muchas veces estamos dando como patadas al aguijón, contra el aguijón. Y estamos tratando de abrir una puerta donde Dios la ha cerrado. Y es importante la guía de Dios en el evangelismo. Es importante escuchar su voz para no hacer moldes y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de pronto escuchamos la voz de Dios voluntaria o involuntariamente y nos dice, ve a este lugar. Ve a este lugar y háblale a esta persona. Y vemos ahí la intervención de Dios de una manera sobrenatural, como lo vemos en este ejemplo. Acércate y júntate a ese carro. Dios está buscando mujeres y hombres que tengan su oído sensible para predicar el evangelio. Hay órdenes generales. Id y predicar el evangelio a toda criatura, pero ¿dónde Dios? Caminar cada día sensibles a la voz de Dios, de tal manera que nosotros podamos ser instrumentos de parte de Dios para hacer lo que Él dice y como Él lo dice y con quien Él lo dice. Y a Él le dijo, acércate y júntate a ese carro. Necesitamos tener conocimiento que evangelio significa buenas noticias, del griego evangelizo. Buenas noticias, y las buenas noticias es que Jesús es el Salvador. Que Jesús vino y murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Que Jesús ama a la gente y quiere salvarla. Estas buenas noticias tienen que ver con quién es Jesús, a qué vino a la tierra. Hechos 8:30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Fíjense qué sencillo, cuando el Espíritu de Dios habla, cuando abre todas las puertas y nosotros solamente podemos entrar en las labores de Dios. Acércate a ese carro. ¿Entiendes lo que lees?
Verso 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Qué fácil, ¿verdad? Vas y Dios no te dice que hagas algo y le dices: ¿me puedo sentar? Váyase. Pero qué fácil es entrar en la labor de Dios cuando el Señor está preparando todo, cuando está abriendo la puerta, cuando está preparando la tierra y cuando Dios te dice: haz esto. Es el momento justo. La tierra está lista, la tierra está preparada. Hechos 8:32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. Era importante que cuando nosotros predicamos el evangelio tengamos el conocimiento de Dios, tengamos el conocimiento de quién es Él. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y es importante tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque estabas citando Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Como cordero fue llevado al matadero. Y tú dices, Isaías 53. ¿No es cierto? ¿Cómo le vas a explicar? ¿Cómo el evangelista le va a explicar? ¿Cómo podemos decir nosotros que somos llenos del Espíritu Santo si no estamos llenos del conocimiento de Dios? Si no sabemos lo que es evangelismo. Hechos 8:33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, ya vino una respuesta: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Imagínate que el evangelismo diría: ay, pues no sé, déjame investigo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Abrir la boca, del griego anoigo, significa abrir, significa destapar. Figurativamente en varias aplicaciones. Felipe, lleno del Espíritu Santo, abrió, destapó la voluntad de Dios, anunciando el evangelio, habló con denuedo el evangelio. Sí, estoy escuchando, pero debo de ser lleno del Espíritu Santo. Debo tener el conocimiento de Dios, el conocimiento de la Escritura, porque Él tomó esa Escritura y empezó a citarla desde ese momento. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Sí, pero algunos supuestamente están convertidos. Sí. Y no les han discipulado. Y entonces les dice: ¿te vas a bautizar? Es que no tengo convicción. Pero el eunuco dijo: ¿dónde hay agua? Porque sabía que bautizarse tenía un significado. Para el nuevo creyente, bautizarse es sepultarse. Es figurativamente, entro a las aguas del bautismo y ahí sepulto mi viejo hombre y me levanto una vida resucitada, y hay una confirmación de mi fe. He creído en Jesucristo y vivo una vida resucitada. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Pues si crees, a las aguas. ¿Verdad? Pero vamos a ver otro ejemplo. Hechos 16:6. Aquí vamos a ver la guía de Dios cuando de pronto nosotros tenemos nuestros proyectos y queremos hacer algo y queremos predicar el evangelio en tal lugar, en cierta ciudad, y a veces Dios no quiere. Hechos 16:6 habla de la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué dice ahí? Les fue prohibido. Eso significa que hay una guía especial. Hay una guía de Dios. Y Dios dice, aquí sí y acá no. Sí, porque algunos dicen, ¿por qué no levantan una iglesia allá? Lo que Dios diga. Cuando Él diga, como Él quiera. Yo no puedo decir sí. ¿Qué dice Él? ¿Quiere? ¿No quiere? Así es que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero no, el evangelista fogoso predica en donde sea. Pues a ver qué sale, ¿no? Pero hay una guía de Dios. Y hay que recoger fruto. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios? Porque si dijo Dios ahí va a cumplir el propósito. Así es que les fue prohibido predicar la palabra en Asia por el Espíritu Santo. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. No, vamos a Bitinia, órale, vamos. Digan todos, ¡eh! Pues Dios no quiere. ¿Ya leyeron? No quiere. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestros proyectos, estamos quemándonos con el fuego de Dios. Sí, porque bueno, hay muchos que se anotan a las misiones, ¿verdad? Pero no saben ni lo que son las misiones. Y se van a las misiones y dicen, no, pues mira, aprovechamos, nos vamos y luego de ahí nos vamos a nadar. O de allá le echo ojitos a la muchacha que me gusta. ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es evangelismo? Son las buenas noticias. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de mis motivaciones, no se trata de mis intereses, se trata de Él. Y se trata del propósito que Dios quiere para la gente. Y nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros para predicar el evangelio. Hechos 16:8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjate, esa fue la voz de Dios. Esa fue la visión de Dios. ¿Qué quería Dios? ¿Dónde quería Dios? En Macedonia. Dios le habla por medio de esa visión en la noche y le muestra a ese varón macedonio rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia y dijo: esto sí, dijo Dios, vamos a Macedonia. Porque a veces lo intentamos mientras que estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios y la voluntad de Dios. Escuchamos
nuestras propias voces, nuestros propios deseos, nuestros propios propósitos. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios? ¿Dónde quiere Dios? Cuando vio la visión, verso 10, Hechos 16:10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No para ir a nadar. Dile a tu compañero, no para ir a nadar, no para pasártela bien, no para comer cocos, no para echarle el ojo a la chava. ¿Qué es eso? Para predicar el Evangelio, y Evangelio son buenas noticias. Se trata de Él, se trata de Jesús, se trata del Hijo de Dios, se trata del Salvador. No prediques tu iglesia, no te prediques a ti mismo, predica a Jesucristo crucificado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Se trata de Él. Evangelio. Qué hermoso es tener la guía de Dios, ¿no les parece? Qué hermoso es tener la guía de Dios. Este ejemplo lo he contado en algunas ocasiones, cuando Dios me dijo que me acercara ahí en San Juan de Dios con un joven. Yo no sabía que ese joven era homosexual. Y Dios me dijo, ve a ese puesto y háblales de mi palabra. Y yo dije, sí, Señor. Y entonces me acerqué y empecé a mirar los guaraches, porque vendía guaraches. Y yo dije, qué lindos guaraches. Y me dijo, sí, ¿cuáles te gustan? Le digo, todos están lindos. Pero ¿sabes una cosa? Dios te está buscando a ti. ¿Cómo? Y le empecé a predicar el Evangelio. Y él empezó a abrir su corazón. Pero empezó una lucha espiritual, porque la vida de ese tipo de personas no es fácil. Y él se mostró interesado, y le empecé a hablar más del Evangelio, de la condición del hombre, del pecado en el que está el ser humano, y de la bondad de Dios al venir a la tierra a morir por nosotros, y cómo era necesario que él se arrepintiera de sus pecados. Entonces iba pasando el tiempo y le dije, ya se está haciendo tarde, pero ¿qué te parece si vengo mañana para seguirte hablando el Evangelio? Y me dijo, sí, sí está bien. Sí, sí está bien. Entonces en eso le dije, ok, ¿a qué hora cierras aquí? No, pues que cierro como a las 6. Ah, muy bien, entonces me voy a venir a las 5. No, sí, sí, está bien, aquí te espero. Entonces llego yo a las 5. ¿Y qué creen? Digan conmigo, ¿qué? El puesto estaba cerrado. Y yo dije, Dios, ¿qué es esto? Si estoy segura que tú me dijiste, acércate a ese puesto y háblale a esta persona. ¿Y qué está sucediendo? Este puesto está cerrado. Ahora, ¿qué hago? Yo le preguntaba al Señor. Y el Señor me dijo, mira, vete a dar toda una vuelta al mercado de San Juan de Dios. Y luego te paras en la esquina. Y yo dije, pues si tú dices. Y me fui a dar toda la vuelta en San Juan de Dios y que me paro en la esquina. Y cuando estaba en la esquina, y yo decía, Señor, ¿y ahora qué? Tú dijiste que me diera toda la vuelta y que me parara en la esquina. Y entonces en ese momento escuché una voz a mis espaldas y me dijo, Vicky. Y volteé y ahí estaba él. Y yo le dije, ¿qué pasó contigo? Y me dice, ay, perdóname, la verdad me escondí de ti. Y yo le dije, sí, pero ya viste que Dios te encontró. Y le conté el testimonio. Yo vine y no te encontré. Y yo le dije a mi Señor, ¿qué pasa con esto, Señor? Y me dijo, da toda una vuelta y párate en la esquina. Y ya viste, saliste de tu escondite, porque Dios sabía que tú tienes una necesidad de ser salvo. Y me dijo, sí, está bien, pero vente, vamos a mi casa y también predícale a mi familia. Y me fui a su casa y siempre orando que Dios me cubriera en todo. Y entonces le prediqué a la mamá y me contó situaciones tan duras que había vivido este muchacho, cómo el enemigo había tratado de matarlo de muchas maneras. Por eso Dios lo estaba buscando.
Y le dije, muy bien, voy a seguir viniendo para discipularlos. Entonces me dice, le digo, ¿vengo mañana? Sí, yo ahí te espero en el puesto a las 5. Y que llego al puesto, ¿qué creen? Todo cerrado. Y yo dije, Dios me estaba enseñando a escuchar su voz, de verdad. Y maravillada por todo lo que Dios hacía. Y entonces le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Se volvió a esconder. Y me dijo, no te preocupes, súbete, vete al segundo piso y ahí está. Así me dijo el Señor, de verdad. Súbete al segundo piso y ahí está. Y entonces dije, pues en tu nombre, Señor, ahí voy. Porque ya era tarde. Y yo dije, ay, Señor, cúbreme. Y entonces me subo y estaba sentado con un conjunto de muchachos tomando. Y en ese momento llego y lo veo y él casi se le cae la quijada porque él no podía creer y entender que lo había encontrado. Me dijo, ¿quién te dijo? Y yo le dije, ¿quién crees que es el que está vivo? El que murió por ti, el que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mi Señor Jesucristo. Él te conoce y Él te encontró. Y por más que te escondas, te va a encontrar. Y de veras, créeme, se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Y fue un ministro. La guía de Dios en el evangelismo. Qué hermoso es tener la guía de Dios y la vida de Dios y la plenitud de Dios. Qué privilegio es tener el Espíritu Santo. Qué privilegio es que Él nos hable, que Él nos guíe, porque Él produce la vida. Así es que en Hechos 16:11, ¿qué sucedió? Porque todavía estamos en el camino por el varón macedonio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Hechos 16:12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad, ¿cuántos días? Algunos días. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Y por qué razón los metieron en la cárcel? Bueno, la antesala dice que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y esa muchacha lo perseguía y decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Y lo hacía una y otra vez y los enfadó. Así es que Pablo se voltea y le dice, en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, sal fuera. Así es que sale ese espíritu de adivinación y los dueños se quedan sin ganancias. Y van, agarran a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel, pero hasta el calabozo de más adentro había ratas. Yo creo que había ratas en el calabozo de más adentro y que estaba húmedo y oscuro, ¿no? Así es que fíjense, todavía los azotan mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, úsame en el evangelismo, pero nunca sabemos que en el camino alguien nos va a agarrar, nos va a azotar o va a pasar algo para cumplir el propósito divino. Así es que dile a tu compañero, no te desanimes. No te desanimes, las circunstancias adversas tienen un propósito en Dios también. Yo recuerdo que cuando estaba hablando una persona de este pasaje decían, y Pablo y Silas fueron metidos a la cárcel, y alguien decía, ¿quién era Silas? ¿La esposa de Pablo? No, no era la esposa de Pablo, era el compañero de evangelismo de Pablo. Así es que el verso 24 dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, ellos ahí y pensando,
¿Por qué estoy aquí? No dijo Dios, la visión, el varón, el sueño. Y mira cómo estamos. ¿Vamos a poder hacer algo? En el calabozo de más adentro, frío, con ratas, con los pies ahí en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Orando. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Fíjense las herramientas de Dios en el evangelismo. Usó un terremoto. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ese era el varón macedonio. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es saber que los hijos de Dios tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios y de vivir por Él. Qué maravilloso saber que podemos ser guiados por Él a la manera de Él. Es emocionante. Dios hace un molde y lo tira, ¿verdad? No podemos repetir la misma circunstancia, la misma experiencia. Es como Él quiere, es como Él dice. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos en relación al evangelismo? Siempre será a la manera de Dios. A veces Él permite la adversidad, como lo vimos con el terremoto, de manera que prepara camino para la predicación del evangelio. Así se salvó un etíope, también el varón macedonio y toda su familia, también conocidos como el carcelero de Filipos. Ellos escucharon su voz. ¿Tú escucharás su voz y te dejarás guiar por Él? ¿Cuántos quieren predicar el evangelio con esa vida plena del Espíritu Santo? Que no nos opaquemos, que el fuego de Dios esté en nosotros, que seamos instrumentos de Dios, que en el momento en que nosotros, el Señor nos diga: en este momento, en este lugar, con esa persona, este es el momento de hablar. Ese es el momento que el Espíritu Santo va a obrar y va a operar en esa persona. Porque es como cuando Dios nos da una palabra profética. De pronto te viene el fuego de Dios y te dice: habla, y te callas y la dejas pasar. Y luego vienes fuera de tiempo y dices: tengo una palabra, como dijo el sapo, ¿ya para qué? Después les cuento la anécdota. ¿Sí? No, es en el momento justo que hay que decir, es en el momento justo que hay que ejecutar. Qué hermoso es vivir una vida plena del Espíritu Santo. Y bueno, dejamos en la antesala para otro tiempo a Jonás, que tuvo que ser arrastrado. Luego lo vemos. ¿Qué les parece? Y yo les animo de verdad. No se imaginan, el grupo Entre Amigas aquí en Guadalajara ha sido un grupo guerrero, pionero, en el sentido de la predicación del evangelio. Empezamos nosotros con cafecitos de mujeres, 3 semanas enseñando a la mujer, formándola, madurándola, y pasó tiempo hasta que inició el evangelismo. Pero el potencial del evangelismo eres tú y soy yo.
Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos el potencial para predicar el Evangelio a toda criatura. Y el cuerpo de Dios se extiende y la enfermera gana una enfermera, un doctor gana un doctor, un afanador gana un afanador. Y tenemos el Espíritu de Dios y la voz de Dios para estar sensibles a escuchar lo que el Espíritu de Dios nos dice. Y si nosotros escuchamos, quiero decirles que ha sido un medio también de crecimiento. Porque una de las cosas que las mujeres tienen es que les gusta hablar. Pero que hablen el Evangelio. Que hablen quién es Jesús. Que tengan el conocimiento de Dios. Y que se atrevan a predicar el Evangelio. ¿Ven por qué hay muchas mujeres? Son guerreras. Son guerreras, quieren de Dios, quieren acercarse a Dios. Es el instrumento que Dios usa también para la predicación del Evangelio. Así es que yo les animo de verdad a tener reuniones de evangelismo, a invitar gente, a predicar el Evangelio de la manera que Dios quiera y que Dios les use. Vamos a orar. Cristi, ¿nos ayudan por favor? El grupo. Y vamos a disponer nuestro corazón para decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un instrumento, yo quiero escuchar tu voz para hablar. Yo quiero escuchar tu voz para evangelizar. Guíame, Señor. No lo quiero hacer, póngase de pie, por favor. No lo quiero hacer como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Es como Dios diga.